Hola, mi nombre es Ignacio Molina y esta es una nueva emisión del Taller Literario de Arte en Línea organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Bueno, como siempre les cuento, en el canal de YouTube o en las redes sociales de Cultura de Morón, ustedes tienen la posibilidad de ingresar a todos estos videos que venimos haciendo desde el año pasado. Lo estoy grabando en septiembre del 2021, pero ya desde hace más de un año, casi un año y medio, estamos haciendo estas especies de encuentros virtuales del taller literario, que también los combinamos con reuniones que hacemos por Zoom, lunes por medio. Así que, y tenemos lugar en esas reuniones, así que si alguien se quiere anotar y vive en el municipio de Morón, puede escribir por las redes sociales o a ignaciomolina22@gmail.com, mi mail personal, para sumarse al taller de forma gratuita. Esto, como digo, es auspiciado, organizado por el municipio de Morón y por su Dirección de Cultura. Bueno, y en estos encuentros que hacemos a través de estos videos, tocamos diferentes temas que atañen a la escritura, a la narrativa, a la lectura. ¿Sí? Y hoy voy a tratar de responder a una pregunta que me hacen muchas veces, que es, en los talleres literarios que doy, ¿cómo se escribe una novela o qué tengo que hacer para escribir una novela? Es como si, a veces la pregunta parece como si apuntara a la búsqueda de alguna fórmula mágica, ¿no? Alguna receta, y la verdad que eso, lo primero que yo digo es que no existe esa receta mágica. Digo, bueno, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que no existe una fórmula mágica a la que yo te pueda transmitir para que vos escribas tu novela. Uno escribe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? Poniéndose a escribir, no hay otra forma. Ahora, la buena noticia que doy ante esta pregunta es que no sé si cualquiera puede escribir una novela, pero sí está al alcance de cualquiera escribir una novela. Y muchos dicen que es más fácil que escribir un cuento. Es medio difícil esta categoría de lo fácil o difícil en muchas cosas, y en la escritura también, pero es como menos complejo que la escritura de un cuento. Así como un cuento, muchos definen al cuento como una situación, un momento, con una trama que puede resumirse en breves segundos o en 2 o 3 líneas. Y la novela se parece más a un viaje, y el cuento es más sobre la situación y la novela es más sobre el personaje, ¿no? Personaje al que después le van pasando cosas y esas cosas conforman la trama. Pero lo primero que hay que tener en una novela, así como que lo primero que tener en un cuento, es una situación, una anécdota, ¿no? O un conjunto de anécdotas, que esto lo hablamos cuando comentamos la tesis del cuento de Ricardo Piglia en algún encuentro anterior, lo pueden buscar. Más que una anécdota, un cuento es la chispa que se genera entre dos anécdotas aparentemente inconexas, o el encuentro entre dos historias, ¿no? Entre la primera que empezamos a contar y la segunda que emerge hacia el final, que está construida en base a algún dato escondido en la primera parte. Bueno, eso lo desarrollamos más en otro video. Pero a diferencia de eso, la novela se centra más en el personaje, ¿no? Lo primero que tenemos que construir no es una situación o una anécdota, sino un personaje. Y a partir de este personaje, que nosotros lo tengamos, puede ser en primera persona o en tercera, pero tenemos que tener bien pensado el personaje para después sí generar la estructura, ¿no? Lo que va a tener en la que va a vivir o en la que va a moverse ese personaje. Aunque, por supuesto, bueno, a este personaje le van pasando cosas, y esas cosas son las que componen la trama. Pero a mi modo de ver, resumiendo un poco lo que venía diciendo, lo primero que hay que tener creado es el personaje, ¿sí? Y a partir de ahí crear todo lo demás. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿cómo se hace para escribir una novela? Es muy difícil. Uno puede empezar a escribir un cuento y terminarlo, ¿no? El mismo día, a las 2 horas, a la hora, a la media hora, al día siguiente, digamos, pero bueno, es algo que había una vez, yendo al inicio de muchos cuentos infantiles, ¿no? Había una vez tal cosa y lo terminás. Ahora es muy difícil ponerse a escribir una novela y ya que eso sea el inicio de una novela y nosotros seguirlo y
y que sea como, se dé como una escritura fluida o espontánea, ¿no? Entonces, es muy, para mí es, o por lo menos hablo desde mi experiencia también, ¿no? Como autor de novelas. Lo que sirve mucho es, una vez que nosotros tenemos más o menos pensado el personaje, también podemos tener pensadas situaciones, escritas situaciones, diálogos, escenas, ¿sí? Pero una vez que vamos a transformar eso en una novela, iba a decir un libro, pero un libro es algo que ya está impreso, ¿no? En una novela, en un texto largo, que tenga de cierta trama o argumento o historia, o historias que se cuenten. Lo que es importante o es aconsejable es hacer como una escaleta, que es algo que se utiliza mucho en guiones o en libretos de teatro o de cine, ¿no? ¿Qué es la escaleta? Bueno, es como la ruta de viaje, ¿no? Así como un cuento, como una novela puede comprarse con un viaje, a diferencia del cuento, que es un momento, la novela es un viaje en que nosotros partimos, un viaje de aventuras y no sabemos bien dónde va a terminar. Pero bueno, no sabemos dónde va a terminar, pero para iniciarlo tenemos que tener una idea preestablecida, ¿no? Bueno, por lo menos voy a empezar por acá y después me tomo este tren, después me tomo este colectivo, este ómnibus, este avión y voy a estar visitando estos lugares. Después en el transcurso del viaje podemos conocer a otra persona o tener otras motivaciones, otros elementos que nos hagan ir para otro lado, ¿no? Pero está bueno tener como una ruta de viaje preestablecida, aunque después la cambiemos. Bueno, de eso se trata un poco la escaleta. Yo lo que hago, o lo que aconsejo mucho hacer es, bueno, dividir en capítulos, ¿no? Dividir en capítulos la historia general que tengamos en la cabeza o la que vayamos construyendo a partir de imaginar al personaje. No sé, y dividir, por ejemplo, en 10 puntos y escribirlos en presente, en tiempo presente, qué es lo que va pasando en cada uno de esos momentos. No sé, por ejemplo, esto no necesariamente nos va a traer de movida toda la historia, ¿no? Sino que podemos escribir de diferentes situaciones. Bueno, pongamos que el personaje se llama Natalia, en la primer capítulo Natalia está en su departamento con la pareja, con el hombre con el que acaba de cortar una relación de pareja, no sé, por decir algo, ¿no? En el segundo está buscando siendo una inmobiliaria para mudarse porque tiene que mudarse donde vivía con su expareja. En el tercero ya está ubicada en su nueva casa que comparte con una conocida de la escuela secundaria. En el cuarto se pelea con esta amiga. Bueno, nosotros al conocer al personaje y cuáles son sus bases y su forma y no, las vicisitudes que pasa, bueno, podemos ir imaginando este tipo de escaleta. Por ahí, esto que dije de acá son 4 cosas que una vez que yo me pongo a escribir cada escena, por ahí eso se va para otro lado, ¿no? Pero es importante o es interesante tener esta ruta que después alguien dijo que la literatura es construir algo que puede sustentarse a sí mismo, y yo creo que también es para que puede modificarse a sí mismo, ¿no? Nosotros construimos un mapa y después vamos variando a partir de ese mapa. Yo no sé demasiado de música, ¿no? Pero me imagino que esto es más parecido al jazz, donde un cuento podría ser una novela podría ser más parecida al jazz. Un cuento más una canción y una novela es algo donde nosotros a partir de una base, de una estructura, podemos empezar a variar, a hacer variaciones sobre la estructura o improvisaciones y llegar a otra cosa, que si una vez que nosotros tenemos la historia ya terminada, sí es importante tomarlo eso con frialdad y corregirlo y nada, y ya saber que esa es la historia que tenemos. Pero para llegar a esa historia nos tenemos que poner a escribir. Nunca se llega a la historia, o casi nunca, ¿no? Por ahí sí hay gente que me puede decir, no, yo empiezo a escribir una novela y ya sé dónde termina, y bueno, lo felicito y me alegro también por él o por ella, pero la mayoría de las veces uno empieza a escribir sin saber que está haciendo una novela primero y sin saber hacia dónde van esos personajes. Entonces, bueno, eso me parece importante a la hora de ponerse a escribir algo largo. Tampoco podríamos no llamarlo novela, ¿no? Porque ya llamar novela a algo es como darle cierta entidad, por ahí nos puede presionar, ¿no? Pensar, estoy escribiendo una novela. No, estoy escribiendo una historia narrada por este personaje o protagonizada por este personaje al que le pasan determinadas cosas.
cuando nosotros nos pongamos a escribir sobre ese personaje, algo nos va a salir. Esto créanme que es así. Esta es la buena noticia de la que hablaba al principio, ¿no? No sé si todo el mundo puede escribir una novela, pero está al alcance de cualquiera escribir una novela, de cualquiera que le guste escribir y que tenga la voluntad o la disciplina como para ponerse, ¿no? Por supuesto no estoy dando acá ninguna verdad revelada ni ningún tip que les vaya a cambiar su vida como autores o autoras de novela, ¿no? Pero sí estoy dando mi punto de vista con respecto a esto. La escritura o la literatura no son, siempre digo lo mismo, una ciencia exacta donde hay una verdad absoluta y uno la puede transmitir a otro, ¿no? Sino que en base a la experiencia o a las cosas que uno ve puede ir diciendo determinadas cosas. Bueno, entonces lo que les propongo es primero crear un personaje y ese personaje crearlo a través de un monólogo. Un monólogo que no necesariamente después nuestra novela tiene que estar escrita en primera persona y no tiene que partir de ese monólogo necesariamente, sino esta es una forma de conocer al personaje, así como, no sé, como en una película por ahí el director o el actor o la actriz no saben todo, no conocen toda la historia del personaje anterior a lo que se muestra en la película, pero sí está bueno que lo sepan como para poder componer mejor ese personaje. Entonces, esta es la propuesta que les hago: compongan un personaje a partir de un monólogo. Ese monólogo puede estar estructurado a partir de un monólogo que no tenga necesariamente que cuente una historia lineal ni una trama, sino que esté estructurado a partir de 3 o 4 puntos, ¿no? Por ejemplo, yo acá me anoté cómo podría crear un monólogo, a partir de qué situaciones. Por ejemplo, empezar hablando del recuerdo más lejano que tuve, ¿sí? Después de eso, engancharlo de alguna manera, concatenarlo con un secreto que nunca le conté a nadie. Digamos, este personaje puede ser más parecido a nosotros o no, puede ser un secreto que no necesariamente tengamos nosotros, sino estamos creando un personaje. Pero un secreto que ese personaje jamás le contó a nadie. La situación más vergonzosa que vivió, ya lo mostré. Eso concatenarlo después con lo más extraño que le ha pasado en el último año, y terminar el monólogo contando lo que comió anoche, el plato que comió anoche o la comida que probó por primera vez en su vida de una manera que no estaba planeada, ¿sí? Bueno, hay como 4 mojones ahí, 4 o 5. Esto es lo que planteé yo. Pueden empezar con esto o pueden plantearse 3 o 4 situaciones que a ustedes se les ocurra y hacer que el personaje empiece hablando de una cosa y termine en el mismo monólogo sin punto y aparte hablando de este último punto, ¿sí? En este caso serían estas 4 cosas que le dije. Bueno, ahí estaríamos empezando a esbozar un personaje. Como digo, necesariamente esa no tiene que ser porque la historia de la novela, pero es una forma que yo les propongo, digamos, o les aconsejo o les transmito para que puedan empezar a esbozar un personaje, ¿sí? Por ahí de la nada, donde no teníamos nada, de pronto tenemos 4 situaciones y de pronto creamos alguna voz, que eso lo creamos siempre poniéndonos a escribir. Por ahí sí pensándolo de antemano, ¿no? Pero las cosas salen poniéndose a escribir, tanto escribir manualmente o ir por la calle o mientras se hace alguna otra actividad que no requiera mucha atención mental, ir pensando en lo que diría o pensaría este personaje, ¿sí? A partir de eso tenemos lo primordial de la escritura de una historia larga, que es la voz del personaje o las características del personaje. Y a partir de ahí podemos empezar a crear las situaciones para generar la escaleta, que va a ser esta hoja de ruta que nos permita ponernos a escribir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que no haya entrado mucho ruido de la calle, espero haber sido claro, no haberme ido demasiado por las ramas, que a veces está bueno también, como siempre digo, porque cada uno entiende lo que más lo convocó, lo que más le llamó la atención de lo que dije, y a partir de ahí se pone a escribir, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.